Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 2 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, la corresponsal de Cataluña Radio, Celia Cernadas. Bienvenida, como siempre, a este programa, Celia. Gracias, buenos días. Pedro Burelli, analista venezolano, bienvenido también. Encantado. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Pedro, esto de Venezuela, su país se mueve muchísimo. Y es una noticia de esta mañana. Porque Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ex canciller uruguayo, el señor Almagro, ha decidido activar el artículo 20 de la Carta Democrática para el caso de Venezuela. ¿Qué es la Carta Democrática? Es un instrumento aprobado por todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos justamente el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de las Torres Gemelas. Colin Powell, secretario de Estado estadounidense, estaba en Lima cuando se aprobó. Y la idea es que todos los estados que forman parte de la organización, los 34, aunque Cuba está suspendido, ya fue readmitida, pero no ha enviado nuevamente embajador, respeten las normas democráticas. El artículo 20, lo que señala en estricto rigor, es lo siguiente. El artículo 20 dice que en caso de que un estado miembro, en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier estado miembro o el secretario general podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estimen convenientes. En este caso, lo que pretende el señor Almagro es que haya una reunión del Consejo Permanente, es decir, de los embajadores ante la organización para analizar lo que está pasando en Venezuela, que según él es una violación del orden constitucional. Según el señor Almagro, ni siquiera hay una división clara de las tres ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Aquí pueden pasar varias cosas. Está convocada para mañana una reunión del Consejo Permanente en la organización, que está muy cerca de aquí, a pocas cuadras. Argentina es el país que preside el Consejo Permanente de Embajadores. Aparentemente otros países piensan emitir una declaración respaldando el diálogo en Venezuela. Pero para ser claros, esto es un proceso que según algunos puede ser largo, según otros puede ser corto. Hay Asamblea General de la OEA del 13 al 15 del mes de junio en República Dominicana, y en estos casos muchas veces se pueden dilatar las cuestiones. Por ejemplo, puede que algunos países de la organización pidan el envío de una misión especial a Venezuela, y por otro lado hay otros que pueden actuar en sentido contrario. Quiero que en este caso que usted sea muy breve y sobre todo muy claro. ¿Esto en qué favorece una solución política en Venezuela para la crisis actual? Bueno, primero esto es algo que lleva mucho tiempo hablándose, es decir, pareciera que se precipitaron los tiempos, pero viene el secretario general mandando señales repetidas de que está preocupado por lo que él ve como un rompimiento del orden constitucional en Venezuela, una alteración del orden democrático, y obviamente ese orden obedece no al artículo 20, que dice qué pasa cuando eso, sino el artículo 3 y 4 de la Carta Democrática define muy claramente qué es una democracia. Es decir, el objetivo de la Carta Democrática, una cosa que inclusive cuando se firmó se celebró durante muchos años en la OEA, con canapés y vino, se celebraba cada año el aniversario de la firma, era que era la única región del mundo que había definido perfectamente bien la democracia y que todos los países habían avalado ese documento. Obviamente, cuando ya llega el momento de aplicarlo, es aquí donde venimos a ver las diferencias. El secretario Almagro se está aprovechando del artículo 20, que es el único articulado de todo el articulado de la OEA, que le da al secretario general la libertad de actuar a motu propio. El secretario general, en el fondo, es un empleado del Consejo Permanente, que son los embajadores representantes, escogen una presidencia rotativa, se reúne el Consejo Permanente y el secretario general básicamente es el que administra la OEA, pero bajo las órdenes y el mandato del Consejo Permanente. Por lo cual, él está utilizando el único elemento de poder que él tiene para traer al conocimiento del Consejo Permanente, en otras palabras, del mundo, una problemática que él está viendo como violatoria de lo que indica la Carta Democrática. Ahora, ¿qué ocurre? Ya con el informe presentado, que ya está disponible, lo acaban de poner en este momento, un informe de 132 páginas, muy detallado sobre su apreciación,
ya la discusión no puede terminar siendo que si tiene que haber diálogo, nada. Ahora todo tiene que ser en base al informe, porque independientemente de cuándo se dé la reunión, el informe es el documento base que alguien tiene que responder. No puede ser que países a favor o en contra tomen posiciones simplemente por táctica. No vale. Aquí la importancia es sentarse y decir, tiene fundamento lo que está diciendo el secretario general. Él está pidiendo, para dar tiempo para que se lea el informe, que la reunión que él llama de urgencia se dé entre el 10 y el 20 de junio, que obviamente coincide con la Asamblea General, parte de ese periodo coincide, un poco antes, pero también un tramo ahí. Mañana hay una reunión que había convocado a Argentina para discutir una resolución sobre el diálogo en Venezuela, que de hecho una resolución bastante simple, que Venezuela ya rechazó, y Venezuela a su vez pidió una reunión extraordinaria para la tarde, que se habla un poco que viene en su estrategia de tierra arrasada. Ayer Maduro repitió que la OEA se tenía que salir de América Latina, que la OEA no servía para nada. Entonces yo creo que en el juego que vamos a ver es, queda más tiempo que se invoque, se sigan los mecanismos de la invocación de la carta, o que Venezuela salga de voluntad propia en una rabieta y se salga de la organización, en cierta forma exponiéndose a que todo el mundo entienda que no quiere participar según las reglas de una organización de la que ha sido miembro fundador y de las reglas de una carta de la cual también es signatario. Buni, esta iniciativa podría terminar, la máxima sanción que podría producirse es la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Eso parece muy lejos actualmente. Ha habido países suspendidos como Honduras. En realidad no se suspende a los países, se suspende a gobiernos, como el caso del gobierno golpista en Honduras. En ese momento hubo una suspensión del gobierno hondureño. ¿Cree usted que haya votos suficientes para que prospere la iniciativa del señor Almagro en la OEA, o hay muchos países, especialmente del Caribe, que dependen del petróleo venezolano y van a votar a favor de Venezuela? Bueno, leí esta mañana que la votación final y el resultado final depende de 4 países que en este momento no han manifestado su decisión, que son Belice, Haití, República Dominicana y Surinam. Pero yo creo que además de esos países hay una serie que no quiere que se lleve al voto, porque el hecho de votar en una situación bastante atípica los va a poner en un bando o en el otro, y salvo los países del ALBA o los países que apoyan a Almagro en este movimiento, hay una gran cantidad de países que preferirían no tener que públicamente votar. A mí me llama mucho la atención cómo el secretario general está utilizando la totalidad de sus limitados poderes para juzgársela por la democracia en Venezuela, y parece un hombre que no tiene nada para perder en esta situación, que no tendrá, digamos, ambiciones de un futuro político, porque ha hecho unas... bueno, o las tiene, pero esto lo ayuda. ¿Quién sabe? Porque de todas maneras es una cantidad de acciones muy controvertidas. Ha escrito unas cartas que van por fuera del tono diplomático, y esta rompió todos los precedentes invocando la carta desde la Secretaría General. Pero también Maduro tiene poco para perder, y podría, dentro de los escenarios que uno alcanza rápidamente a formarse en la cabeza, está, como comentaba Pedro antes del programa, que si quizás Maduro se retire de la OEA antes de que exista un voto, de que haya un voto a favor de, o digamos que no prospere el voto para invocar la Carta Democrática para expulsar a Venezuela, y con lo cual queda Maduro fortalecido, o pues que realmente se expulse a Venezuela de la OEA. Pero no sé si el hecho de que haya unos plazos lo que da espacios para alguna negociación. Celia Cernadas, usted dirigió la sección internacional de Cataluña Radio por bastante tiempo. ¿Qué lectura le da a lo que está pasando con Venezuela y la OEA? Yo la verdad es que me pregunto hasta qué punto Nicolás Maduro le puede afectar esto, o se puede sentir aludido. Quiero decir, estos mecanismos tan protocolarios, burocráticos, de organizaciones supranacionales como son la OEA, hasta qué punto Maduro lo puede usar en ventaja propia, incluso, ¿no? Porque él es un poco experto, ¿no?, en denunciar complots y digamos, no sé cómo, si acuerdos secretos, ¿no?, para sacarlo del poder. Conspiraciones. Sí, conspiraciones para sacarlo del poder. Miami, Madrid, Bogotá, que él ha hablado mucho de eso. Que el eje Madrid sabemos que está muy activo, últimamente en España, todo el día se habla de Venezuela. La campaña electoral española está un poco dominada por la situación de Venezuela, que eso también es incluso sorprendente hasta qué punto se está utilizando la situación de Venezuela, en el caso español, para conducir la campaña electoral hacia un lado o hacia otro, y para desprestigiar opciones de izquierda en España. Pero en todo caso, yo, tal como yo lo veo desde fuera y como por la trayectoria que he visto en Maduro y antes en Hugo Chávez, yo pienso que puede encontrar alguna forma dialéctica incluso de sacarle provecho al hecho de que una organización como la OEA lo presione
y más habiendo oído algunos epítetos o adjetivos que Almagro ha utilizado en las últimas semanas respecto a Maduro. Yo pienso que él también puede usarlo en beneficio propio, porque a mí me resulta sorprendente que un Almagro pueda hablar de Maduro en esos términos, aunque pueda ser cierto o no, ¿no? Pero utilizar esas palabras me resulta sorprendente. Hay noticias del Brasil, Muni, porque llevamos ya algunas semanas con el presidente en funciones, que es Michel Temer, vicepresidente brasileño, quien está reemplazando a Dilma Rousseff, que ha sido apartada inicialmente por 180 días en este proceso de enjuiciamiento político, de lo que en inglés se llama el impeachment. El señor Michel Temer en las últimas horas se ha visto metido en más líos porque ya hay 2 ministros que se le han caído. Primero fue el ministro Romeo Jucá, el ministro de Planificación, y ahora acaba de renunciar justamente el lunes Fabiano Silveira, el ministro de Transparencia, todo relacionado con un escándalo de corrupción. En el Brasil se ha producido lo que se llama el escándalo de Petrobras o el escándalo de Lava Jato, que tiene que ver con una red de sobornos de más de 2.500 millones de dólares, sobornos que han ido a parar a no solamente congresistas del Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma Rousseff, sino de otros partidos. Pues acaba de filtrar nuevamente la prensa una conversación de hace algunas semanas de Fabiano Silveira, repito, ministro de Transparencia, que era ministro anticorrupción supuestamente, en el que él, cuando formaba parte del Consejo Nacional de Justicia, un organismo estatal, les daba instrucciones sobre cómo defenderse de las investigaciones al señor Calheiros, que era el presidente del Senado, y a Sergio Machado, un ex senador. ¿Cómo va a quedar el gobierno brasileño con 2 ministros caídos en tan pocos días? El problema es que hay una crisis de legitimidad muy pronto en el gobierno de Michel Temer, y lo que parece estar sucediendo es que se empieza a enfrentar el gobierno en funciones contra la justicia brasileña, justicia que tiene un apoyo popular abrumador. Me parece que por ahí hay gente contenta como Dilma Rousseff y Lula da Silva, que están viendo cómo sufre en carne propia a Michel Temer, esta planadora de la justicia brasileña, pero es muy difícil pensar que en 7 días ya han dimitido 2 ministros, ¿cómo va a poder terminar de los 180 días o los 160 que le restan a Michel Temer? Pedro Guller. Bueno, estamos viendo una crisis institucional, una crisis social, una crisis económica, una crisis de moral en la política brasileña. Yo creo que el que pensaba que primero este es un gobierno transitorio, un gobierno accidental, ni siquiera un gobierno de transición propiamente visto, porque obviamente no está llevándose a nada, porque pudiera regresar Dilma si el impeachment en el fondo no prospera. Provisional. Es una cosa rarísima como mecanismo. Si vimos la situación, por ejemplo, en Argentina del 2001, en que en 5 semanas hubo 4 gobiernos, no sería de extrañar de que el gobierno de Temer llegara un momento en el que tuviera que dimitir y buscar la próxima fórmula de otro gobierno provisional mientras llega la situación del impeachment. Entonces, yo creo que a veces cuando uno piensa que las soluciones de estos problemas son de una sola etapa, tal vez uno está esperando demasiado. Y cuando hay una crisis tan profunda como la que hay en Brasil, es bastante factible que veamos varias formas de provisionalidad de aquí a que se defina la situación de Dilma. Yo creo que el sistema político brasileño operaba con un sistema grandísimo de corrupción. El hecho que estamos viendo todas estas grabaciones te está diciendo algo, es decir, por todos los días están saliendo grabaciones. Aquí todo el mundo está grabando a todo el mundo, por lo cual vamos a estar preparados para muchas peores cosas. Yo creo que en esta guerra de lado y lado todavía falta algo que se rumora mucho en Brasil, que es el próximo paso contra Lula, que obviamente como cabeza de esa otra estructura, la estructura alrededor de Dilma, porque tampoco es exactamente Dilma, también están saliendo las discusiones entre Lula y Dilma y las peleas que habían entre ellos antes del impeachment, que se procedió el impeachment. Yo creo que vamos a tener mucho que conversar sobre Brasil de aquí a que se terminen los 180 días. Yo creo que esto va a ser muy animado. Celia. Yo pienso, por las grabaciones que hemos conocido, hasta qué punto la corrupción puede ser ya un concepto institucionalizado en Brasil, como es en muchos otros países del mundo, y que hasta ahora nosotros no teníamos esta percepción que Brasil fuera eso. Entonces, estas conversaciones donde la gente habla de sobornos, de corrupción tan alegremente, pienso que es un daño horrible al país y que posiblemente está demostrando que este proceso extraño de impeachment contra Dilma exactamente quizás no era la solución. O sea, el problema iba mucho más allá de Dilma o de cualquier gobierno, sino es un problema de la sociedad. Y la prueba de esto es que muchas veces lo que importa a veces no son los hechos, sino la percepción de los hechos. Y Transparencia Internacional, por ejemplo, cuando elabora sus índices de corrupción, no se basa en hechos, se basa en la percepción que los ciudadanos tienen de corrupción en su país, ¿vale? Y veremos Brasil el año que viene en el índice de Transparencia Internacional dónde queda, ¿no?, en esta lista, porque lo que se está dañando es la confianza de los brasileños en sus instituciones, y ese es un daño a largo plazo y difícilmente reparable. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Celia, en Europa hay noticia importante en estos días porque el próximo 23 de junio tendrá lugar el referendo en el Reino Unido para que los ciudadanos escojan si continúa ese país dentro de la Unión Europea o no. Hay 28 países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido por supuesto es uno de los más importantes. Es verdad que en el Reino Unido ni circula la moneda única, el euro, y aparte de eso tiene una política de inmigración, una política fronteriza distinta. Y también es cierto que el Reino Unido no solamente no formó parte de los países que fundaron la Unión Europea, la famosa Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que eran Alemania, Francia, Italia y los 3 países del Benelux, es decir, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, sino que entró mucho después, en el año 1973. Y el hecho de que sea una isla, Inglaterra y el Reino Unido, pues le ha dado una característica distinta. Si usted fuera ciudadana del Reino Unido, ¿votaría sí a irse o no? Yo por principio votaría no, a pesar de los enormes defectos de funcionamiento que tiene la Unión Europea y que se han ido acentuando y evidenciando con el paso de los años. Pero el caso del Reino Unido es un caso muy especial dentro de la Unión Europea, no solo tiene la libra y no el euro, conducen por la derecha, en fin, hay muchas cosas que les distinguen del continente europeo. Y de hecho la historia del Reino Unido dentro de la Unión Europea siempre ha estado llena de obstáculos y altibajos. Es muy famosa la frase de Margaret Thatcher cuando le dijo a los líderes europeos I want my money back, ¿okay? Porque la Unión Europea se estructura básicamente en la aportación de los países más ricos que con estas aportaciones se financian los países más pobres. Entonces, esta aportación de Gran Bretaña a la Unión Europea siempre ha sido motivo de discusión en sus relaciones con Bruselas. Esto se ha acentuado en los últimos tiempos. David Cameron, como dirigente conservador, ha utilizado muchas veces ese argumento como elemento de chantaje en sus negociaciones con Bruselas y muchas veces se ha filtrado que los dirigentes europeos están un poco cansados ya de este continuo chantaje, amenaza. sí, una continua amenaza de salir, ¿no? Por tanto, lo que pasa es que si la Gran Bretaña está en la Unión Europea, eso es una catástrofe. Por mucho que los líderes europeos digan que esto lo resolverán rápido, no. Los mercados se van a caer, se van a desplomar y luego no hay precedentes de una situación así, porque aunque Gran Bretaña entrara en el año 73, formó parte de la primera ampliación de la Unión Europea y es un país fundamental. ¿Cómo se estructuran las relaciones posteriores del Reino Unido con la Unión Europea? Pues no lo sabemos. Igual que no hay precedentes de salida con algunos países que quieren irse, Escocia, Cataluña, que hay estos procesos de independencia en suspenso, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea se está reescribiendo continuamente, pero Gran Bretaña no podrá funcionar sin las relaciones económicas con la Unión Europea. Por tanto, yo por principio votaría que no. Ahora, me temo que las encuestas cada vez van más ajustadas. En las últimas gana por algunas décimas el sí. Por lo tanto, yo veo factible porque además la crisis de refugiados está provocando aún más problemas dentro de Gran Bretaña. La perspectiva de todas estas personas entrando... Que lleguen refugiados de la guerra. Claro. O sea, Gran Bretaña ha tenido una ola migratoria muy importante de Europa y del Este, cuando se amplió hacia el Este, de polacos sobre todo que han ido a trabajar allí, que claro, con la ampliación pues la gente se mueve libremente, ¿no? Sin visados, etcétera. Entonces ahora la ola de refugiados que está llegando está poniendo muchísima tensión dentro de Europa y está dando argumentos a los partidarios de la campaña a favor de marcharse. Padre Burelli. Pues no hay mucho que agregar. Yo también votaría a favor del no. Creo que estas semanas que vienen van a ser importantes. Creo que todas las campañas, todos los referendos se definen mucho al final, porque ahí es que la gente se enfoca, ahí es que se hacen los mejores argumentos, ahí es que se gasta todo el dinero en la publicidad para hacerlo. A mí daría la impresión de que la argumentación de Cameron y el efecto económico para Inglaterra, la gente lo va a entender relativamente rápido. Los beneficios de salirse no son tan claros, sino es una cosa más emotiva que cuantificable. Yo creo que a Cameron le va a hacer relativamente fácil y sobre todo que toda la gente que emplea, o sea, todos los grandes empleadores de Inglaterra están a favor de quedarse, entienden y están empezando a opinar para que la gente entienda. Todo el que quiere cuidar un puesto de trabajo, que al final creo que es lo que va a importar, no es si lo vas a perder porque vienen otros, es si vas a mantener el que tú tienes. Yo creo que el chiste es convencer a la gente con qué está más a riesgo, tu trabajo si te sales de Europa o tu trabajo si te quedas en Europa. Yo creo que al final va a ganar el no. Sería catastrófico que ganara el sí, catastrófico. Yo creo que nadie ha calculado el daño que se le haría a Europa en este momento, en un momento en que el mundo está tambaleante económicamente, todavía, o sea, sin una definición clara de hacia dónde va, con liderazgos muy malos alrededor del mundo. Aquí simplemente sería una situación muy difícil, llegando inclusive, que hay que ponerlo en el contenido de lo que está pasando en las elecciones americanas. Sí. Porque entonces el mundo anglosajón
entraría como en crisis. Es decir, esta alianza gigantesca entre Inglaterra y Estados Unidos, si los dos empiezan a entrar como consecuencia de esto en una crisis política, porque creo que vendría una crisis política inmediata después de la salida, y Estados Unidos yendo entre unas elecciones complicadas, sería rarísimo y complicado. En esta recta final surgen situaciones inusuales. La primera es una alianza entre David Cameron y el nuevo alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien ha criticado muchísimo David Cameron, pero ahora son aliados ambos en la conquista de que no se salga Inglaterra de la Unión Europea. Y lo otro es la situación de Escocia, que hace 18 meses se celebró un referendo donde votaron por un pequeño margen de quedarse en el Reino Unido. En este momento los escoceses ahora ya quieren votar otra vez, son más europeístas y tienen intención de que se vuelva a someter a votación, lo que lleva a pensar que esto va a ser una sumatoria de referendos uno detrás del otro y que la solución no va a estar cerca. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Celia Cernada por haber estado aquí, Pedro Burelli y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Tienen que estar sentados aquí.